Aquí seguimos pensando en estrategias para mejorar la salud mental de los profesionales de la salud. Y te voy a contar algo personal que me ocurrió la semana pasada que me conmovió realmente. Yo creo que las buenas obras de arte y también el contacto con las personas, las buenas conversaciones, las conversaciones profundas, pues lo conmueven a uno. A mí personalmente me conmovió la semana pasada me conmovieron dos situaciones que viví relacionadas en el mismo día. Es que fui invitado por un gran amigo a la Universidad Javeriana a conversar con los residentes sobre algunos temas relacionados con temas de salud mental. Y desde luego después en el café, en la charla informal, surgió el tema del sufrimiento emocional por el que ellos estaban pasando. Y alguno de ellos decía, venga, es que lo que ocurrió con Catalina es como si hubiéramos perdido una hermana, una prima, una familiar muy cercana a quien queríamos mucho. Estuvimos cercanos a ella de una u otra manera, compartiendo en distintos escenarios. Y luego también los profesores, los colegas, los compañeros docentes preocupados, conmovidos, con sentimientos de culpa, molestos por toda la presión social que se ha generado. Y yo decía, wow, este es un tema difícil, digamos, estamos sufriendo a distintos niveles. La principal preocupación de ellos era que todo se decantara, que todo pasara y que volviera a seguir lo mismo, volviera a continuar la misma inercia de distintas situaciones que realmente deben ser cambiadas en ese entorno y en muchos entornos de salud en Colombia y en otras partes. Y esa noche me fui a ver la película Romper el Círculo, una película que es sobre maltrato, te la voy a espolear y de una vez te digo que próximamente, la siguiente semana, tal vez, o en un par de semanas, voy a referirme a fondo a esta película. Es una película que vale la pena ver, es una película estéticamente muy bien hecha. Puede que haya algunas dificultades conceptuales, sobre las cuales me referiré en ese momento, pero mientras veía yo la película, mientras después conversábamos con mi mujer y decíamos, wow, esto se parece de alguna manera a lo que ocurrió en la Javeriana y a lo que ocurre todos los días desde otro punto de vista. La película trata de una relación afectiva en la cual hay una situación de maltrato evidente, el cual es, entre otras cosas, la reedición de un maltrato que Lily, el personaje femenino, de la película había sufrido a su vez en su infancia. Y el personaje masculino también tuvo unos traumas psicológicos en su infancia muy complicados. No te la voy a espolear del todo, la próxima vez sí, pero lo que ocurre allí es lo que ocurre también en medicina, comentábamos con Olguita, y decíamos, venga, uno se enamora de la medicina, uno quiere dar el máximo cuando entra a estudiar y luego cuando entra a hacer la residencia y es parecido a la película, todo lentejuelas, brillos, amor, un amor muy romántico, un par de personas hermosas y tal, y uno se enamora de la medicina. Y aunque desde el principio uno sabe que la medicina lo puede llegar a maltratar, y se van dando en la película como en el transcurso de la medicina muchos maltratos, unos pequeños, otros sutiles, otros más fuertes y el tema va creciendo como siempre ocurre cuando el maltrato se da en una relación interpersonal, como ocurre en las facultades de medicina o en las relaciones de pareja disfuncionales. Y entonces ese crecimiento del maltrato luego da lugar a consecuencias muy complicadas. Y dijimos, sí, son dos mundos muy distintos, pero hay algún paralelismo entre ser maltratado, permitir al maltrato, ignorar el maltrato, dar lo máximo y luego no poder más. Y decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Y he ido a distintos foros que me han invitado por el tema del libro de bienestar y resiliencia en profesionales de la salud. Soy un referente, ¿qué le voy a hacer? Soy un referente para estos temas porque vengo dando lora sobre cuidemos la salud mental de los médicos, cuidemos la salud mental de los médicos, cuidemos la salud de los médicos. Y hay 10 estrategias que podemos implementar para prevenir desenlaces como el que ocurrió en la Javeriana el mes pasado.
Te voy a contar cuáles son y qué es lo que dice la evidencia científica de qué es lo que más funciona para prevenir el suicidio, específicamente en médicos y en profesionales de la salud. Muy bien, el primero de ellos es el de siempre, el que todo el tiempo cuando queremos solucionar algún problema personal, individual o incluso social, ¿qué hay que hacer? Educar. Educar, educar, educar. Educación continua, educación sobre bienestar emocional y educación, profundizar la educación en salud mental. La educación también tiene que ver con otros dos elementos que voy a nombrar más adelante, pero es educar para romper el estigma. Ese es uno de los proyectos más importantes que tenemos que ver. Educación continuada sobre temas de salud mental, hablar del suicidio médico en todos los semestres, todo el tiempo, porque es un riesgo altísimo al que estamos sometidos. En segundo lugar, está el tema de la transformación de la cultura organizacional. Tenemos que evaluar la cultura organizacional, sentarnos a mirarnos al espejo con toda honestidad y decir, venga, aquí reproducimos situaciones de maltrato. Eso no puede ser, eso no puede ocurrir más. Tenemos que romper el círculo con los estudiantes de ahora. ¿Fuimos maltratados cuando estudiamos? Claro que sí. Nos tocó hacer turnos denodados, turnos repetidos, el turno de castigo. Eso lo vivimos los médicos viejos. Los médicos jóvenes no pueden someterse a esas mismas situaciones de maltrato. Tenemos que romper el círculo y para eso es necesario cambiar la cultura organizacional. Hay método para cambiar la cultura organizacional, sabemos cómo hacerlo, hay psicólogos expertos en ese tema. No es de un día para otro, pero lo podemos llegar adelante con el esfuerzo de todos. En tercer lugar, tenemos que abrir las puertas lo más ampliamente posible y hacer que ese paso sea expedito, sea inmediato, a que todos los estudiantes de medicina de nuestro país, en el momento en que lo necesitan, reciban apoyo psicológico al otro día. Me estoy sintiendo mal, estoy deprimido, estoy angustiado, no puedo dormir. Venga para acá. Sí, señor, mañana tienes una cita con la psicóloga fulana de tal. En todas las facultades podemos tener acceso a ese recurso. Es un tema administrativo, es un tema organizacional también, es un tema que se puede hacer. La consulta oportuna en salud mental y se puede establecer primero un triage psicológico y luego en segundo lugar podemos comenzar a actuar los psiquiatras. Se puede hacer rápidamente, no requiere demasiados recursos y el paso tiene que ser expedito. 24 horas, tiempo de espera para una consulta psicológica a un estudiante de medicina o a cualquier médico o cualquier profesional de la salud. Claro que lo podemos lograr. En cuarto lugar, es muy importante hacer una evaluación y un tamizaje psicológico y psiquiátrico frecuente, anual, bianual, semestral, depende del riesgo que tengamos. ¿Cómo está mi salud mental? Primero un autotamizaje. ¿Cómo me estoy sintiendo emocionalmente? Donde mi vulnerabilidad quepa dentro de mi propio análisis y entonces la búsqueda de ayuda. Pero también tamizajes sistemáticos, test psicológicos, test psiquiátricos. Hay poblaciones vulnerables, todos somos poblaciones vulnerables y atender a las personas que puntúen positivo en estos test. Hacerlo regularmente como parte de nuestro currículum, como parte de nuestro trabajo, previene miles de dificultades y evita muchos dolores de cabeza. Tamizaje frecuente. En quinto lugar, y asociado a los anteriores, es un sistema, es una red la que vamos a crear entre todos con distintos nodos. Un nodo adicional de la red es la promoción de la salud mental en la Facultad de Medicina. La promoción y la educación en bienestar tiene que ver con el punto uno de la educación, que haga parte del currículum el cuidado de la salud mental. Y desde luego no puede haber otras materias, puede haber otras adicionales, pero es insalvable que tenga este currículum entrenamiento específico en mindfulness y entrenamiento específico en autocompasión. Está demostrado, hay innumerables artículos y evidencias sólidas, profundas, que entrenamientos en mindfulness y autocompasión disminuyen el estrés de los médicos y disminuyen la probabilidad de realizar burnout. Entrenamientos específicos en mindfulness y autocompasión
todos los médicos y todos los estudiantes de medicina tenemos que ser duchos en eso. Así como sabemos los nombres de los huesos de la mano, los nombres de los huesos del cráneo, los pares craneanos, las complicaciones de uno u otro medicamento, expertos en mindfulness de autocompasión, profundamente aplicados a la vida diaria. Todo lo que promueva la salud mental y el bienestar emocional. Hay evidencia de qué es lo que promueve estos elementos y cómo se promueven al interior de la Facultad de Medicina. El sexto elemento hace parte también de la formación continuada de la educación, pero es una educación específica y puede hacer parte de o no el tema de salud mental. Es entrenarnos como profesionales de la salud en primeros auxilios psicológicos y pautas de comunicación de situaciones emocionales difíciles. Lo que más salva vida, la puerta de entrada a un sistema de cuidado de salud mental son los pares, son los compañeros, son mis amigos, son las personas con las que comparto la rotación, con los que comparto en el aula, con los que estoy en la cafetería de la universidad. Esa gente, toda la gente, tiene que estar entrenada en primeros auxilios psicológicos y en tener conversaciones profundas de salud mental. ¿Qué le está pasando a mi amigo? Lo estoy viendo triste, lo estoy viendo mal, lo estoy viendo de mal humor. No es el mismo de antes. Mi compañera me dice que lleva 3 noches sin poder dormir. Tengamos una conversación profunda sobre ese tema. Puede ser que sea algo pasajero, bueno, no importa, pero comenzamos a hacer el tamizaje. Puede ser que sea algo importante. Todos tenemos que estar entrenados en cómo tener esa conversación y también cómo hablar sobre ello cuando seamos nosotros los sujetos que estamos sufriendo y que necesitamos apoyo. Hace parte del entrenamiento, tiene que hacer parte del currículum y además nos ayuda muchísimo también en el ejercicio profesional con nuestros pacientes. Bingo. El séptimo es un programa fundamental y es un entrenamiento, una formación teórica y práctica sobre la detección y la rehabilitación en situaciones de burnout. El burnout es la puerta de entrada al suicidio médico finalmente, pero es la puerta de entrada a muchos sufrimientos emocionales y muchas dificultades en salud mental. Todos los médicos de nuestro país tenemos que ser expertos en burnout. ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus signos y síntomas? ¿Cómo se previene? Y si alguien llega a un estado de desgaste, ¿cómo tiene que hacer para rehabilitarse, para salir adelante? Entrenamiento específico en burnout y en prevención del burnout tiene que ver desde luego con los puntos anteriores, tiene que ser un ítem fundamental en la formación de todos los médicos y de todos nuestros profesionales de la salud. Muy relacionado con los anteriores, el octavo punto es uno específico en depresión. La depresión hace parte del burnout, como de una depresión reactiva, una situación de burnout o de maltrato, o puede ser la puerta de entrada a un posterior burnout. Por eso discutimos mucho a veces entre nosotros y también con los colegas de salud ocupacional. Pero saber muy bien la depresión, saber los signos y síntomas, estarlo repitiendo constantemente como una especie de checklist parecido que tengo que hacer un entrenamiento en resucitación cardiovascular o tengo que hacer un entrenamiento en código blanco, en código azul, cómo manejar una situación de abuso sexual cuando llega a urgencias, cómo manejar una depresión, detección de la depresión, pero profundo, nos tiene que quedar muy aprendidos, metidos en nuestro ADN, entrenamientos específicos en detección y en manejo de la depresión. Una educación específica porque la principal complicación de la depresión es ciertamente el suicidio. ¿Cómo la detectamos y cómo la manejamos? Todos tenemos que saber eso de principio a fin, tenerlo clarísimo para poderlo implementar con nosotros mismos y con nuestros compañeros si llegáramos a hacer el diagnóstico efectivamente. En noveno lugar, es trascendental crear una red interinstitucional, interfacultades. De pronto en eso Ascofame puede desarrollar planes, estamos en conversaciones con ellos, los asesoramos con todo el gusto, porque tenemos experiencia en este tipo de trabajos en distintas instituciones de salud y en facultades, una red de los departamentos de bienestar de todas las facultades de medicina y una red
de instituciones de salud que cuidan la salud mental de sus colaboradores, de sus médicos, de sus profesionales. No estamos solos y no podemos estar solos. Apoyarnos mutuamente. Hacer, así como se hacen reuniones anuales de todas las sociedades científicas, hacer una reunión anual de la gente que está trabajando en salud mental, en profesionales de la salud, en facultades de medicina. ¿Ustedes qué hacen en la costa? ¿Ustedes qué hacen en el valle? ¿En Antioquia cómo les va? ¿Cómo redujeron? Hay situaciones negativas sobre las cuales podemos aprender cómo ocurrió esa situación, generar una red de intercambio de información, incluso en la cual podemos hacer investigaciones multicéntricas con el fin de promover la salud mental de los profesionales de la salud. No estamos solos y entre más unidos estemos y más nos apoyemos, mejores resultados vamos a brindar. Y por último, desde luego, el tema de la evaluación continua de los programas y de investigación. Tiene que ver desde luego con el punto anterior. Venga, hagamos una línea de investigación y pedíamos a Colciencias que nos la financie, o a los laboratorios farmacéuticos, o nos conseguimos el dinero como sea. ¿Qué promueve la salud mental de profesionales de la salud? ¿Qué demuestra que es eficaz? Investigar, evaluar, publicar, hablar, medir, cuando las métricas salen mal, cómo se corrigen, y tenemos un trasfondo científico porque somos facultades de medicina, somos científicos per se, y tenemos un campo maravilloso, hermoso, dramático, pero cuando produce buenos resultados, maravilloso, en el cual investigar a profundidad temas de salud mental y temas de prevención del suicidio, específicamente nosotros, médicos, enfermeras, terapeutas, profesionales de la salud. Comencé hablando de la película y termino hablando de la película. Tenemos que romper el círculo. Ni un estudiante de medicina más maltratado en nuestro país. Ni un estudiante de medicina más, ningún residente más acosado de ningún punto de vista. Con nosotros, con la nueva generación de médicos, tiene que romperse ese círculo para que seamos médicos felices, realizados, encantados de ser médicos y de ejercer la medicina en donde quiera que sea, pero ojalá en nuestro país, en este maravilloso país que tiene mucho, muy bueno para ofrecerle a todas las personas.